Hasta el día de hoy hemos visto la autoridad del pastor, que su autoridad se ve en su palabra. Veíamos también el amor del pastor mostrado en su gracia. Y la semana pasada veíamos el regalo que el pastor nos da, que era la fe. Hoy quiero que nos centremos en conocer un poco más al pastor, que en este caso es Jesucristo. Tú y yo creemos una doctrina principal, y es que creemos que la salvación es por Cristo únicamente, ¿verdad? Tú y yo creemos y confesamos que no hay otro camino, no hay otra verdad, solo Cristo salva. Y nadie llega al Padre si no es por Él. Y al igual que hemos dicho que la gracia que nos ha salvado nos acompaña, la fe que salva va con nosotros también todos los días, también necesitamos entender que Cristo sí nos salva, pero la salvación que Cristo nos da no es una salvación para que el Cristo que nos salvó nos abandone. Es decir, Cristo no te salvó para después dejarnos que camináramos solos. Cristo no nos salvó y nos dijo, te veo allá en el cielo. Porque si eso hubiera pasado, ya hubiéramos quedado en el camino. Solo Cristo salva, definitivamente. Pero hoy quiero que respondamos una pregunta en específico. ¿Qué pasa en la vida del creyente después de que Cristo nos ha salvado? Y si bien la Escritura va a mostrarnos lo que sucede, yo quiero esta mañana hacer dos cosas. Explicar una doctrina históricamente y después quiero que veamos la práctica de esta doctrina. Y la doctrina que vamos a ver esta mañana, que se desprende de la verdad de que solo Cristo salva, es que cuando Cristo nos salvó, pasó algo en específico. Y eso que pasó es que nos unió a Él mismo. Es decir, estamos unidos con Cristo. ¿Te acuerdas que Pablo lo dice de esta manera? Ya no vivo, sino ¿quién? Pero la pregunta es, ¿cómo Cristo vive en ti? ¿Cómo se refleja o cómo se entiende esa unión que tenemos con Cristo? Porque todos creemos aquí, es más, creo que la mayoría, si no es que todos venimos de un contexto o de un elemento que se nos dijo que cuando para ser salvo deberíamos de repetir una oración, ¿verdad? ¿Y qué decíamos en la oración? Te abro mi corazón, habita en mí, y entonces ahora Cristo es nuestro Señor y Salvador. Pero creo que pocas veces o quizás ninguna vez se nos ha dicho qué significa que Cristo habita en ti. Estamos unidos con Cristo, ¿verdad? Pero ¿cómo se refleja eso? ¿Cómo se entiende eso? Porque ese es el problema de a veces de algunas doctrinas. Creemos que solo Cristo salva. Ok. Y eso se conoce en teología y lo llegaremos a ver en su momento, soteriología, como un elemento de una doctrina de salvación. Pero yo no puedo decir y no podemos decir que solo Cristo nos salvó y de ahí ya no hace más. ¿Qué está haciendo Cristo en tu vida ahorita? ¿Cómo se refleja o cómo se debe de reflejar en la vida diaria nuestra unión con Cristo? Decimos en nuestro lenguaje cristiano, Cristo habita en mi corazón. Estamos unidos con Cristo. Somos parte del cuerpo de Cristo, donde Él es la cabeza y nosotros el cuerpo. Pero esa unión con Cristo, ¿cómo la debemos de entender? ¿Cómo podemos explicar históricamente, bíblicamente y prácticamente el hecho de que tú y yo podamos decir, estamos unidos con Cristo? Y algo que tenemos que entender cuando hablamos de la reforma es que la reforma no dijo, ¿saben qué? Todo lo que se ha hecho en 1500 años está mal. No, los reformadores nunca hicieron eso. Los reformadores dijeron, hay errores doctrinales que debemos de corregir y debemos de corregirlo a la luz de la palabra de Dios.
La reforma, dice un profesor, literalmente lo que fue corregir errores, no crear doctrinas nuevas. Los reformadores no se inventaron las doctrinas, y una doctrina que estaba desde prácticamente la época de los apóstoles hasta la reforma era la doctrina de la unión con Cristo. La pregunta es, ¿cómo se entendía estar unido con Cristo? Nuevamente, volvamos a ese pasaje de Pablo. Ya no vivo yo. ¿Pero qué significa que Cristo viva en ti? ¿Qué significa que estés unido con Cristo? Y nuevamente tenemos que ver cómo entender esto y cómo esto se lleva a la práctica. Porque el texto suena bonito, ¿verdad? Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Algo así, ¿verdad? ¿Cómo es? Ustedes lo saben mejor que yo, ¿no? Bueno, ¿y por qué no se refleja eso en tu vida? Porque luego decimos, no me veas a mí, ve a Cristo. Pero si dices que Cristo vive en ti, entonces ¿para dónde veo? Dice, ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí, pero no me veas a mí. Mira a Cristo. ¿Ven el argumento circular? Pero Cristo vive en mí, pero no me veas a mí. Pero mira a Cristo, pero Cristo vive en mí. Dice, bro, pues ha de estar bien escondido. Porque no se le ve nada de Cristo en ti. Dices, por eso no me veas a mí. Entonces, ¿a quién veo, pues? A Cristo. ¿Ven cómo a veces nuestros entendimientos doctrinales son argumentos circulares donde simple y sencillamente usamos ciertos argumentos para taparnos? Entonces, necesitamos como iglesia, como cristianos, entender no solo un elemento doctrinal y decir esta mañana, ya entendí la doctrina de la unión con Cristo. No, ¿cómo eso se ve en mi vida diaria? ¿Por qué? Porque quiero avanzar un poquito más, porque ya se nos predicó, ya se nos ha hablado de la doctrina de solo Cristo salva, ¿verdad? Eso creo que la tenemos bien clara todos, ¿verdad? Sola escritura, sola gracia, sola fe y solo. ¿Estamos ahí de acuerdo? ¿Ah? Ok, ahora esto, ¿cómo se refleja hoy en día? Porque si solo nos quedamos con el solo Cristo salva, el problema es entonces que no sabremos cómo aplicar esa doctrina en la vida diaria. Y la encerramos la doctrina a un hecho de solamente que Cristo hizo una obra de salvación y como que si nos abandonó. Y dice, sí, me dejó al Espíritu Santo, sí, pero como en última instancia la Biblia nos termina hablando de que estamos unidos con Cristo. Entonces, esta mañana, con la ayuda de Dios, quiero tratar de explicar un poquito la doctrina de la unión con Cristo. Quiero compararla con otras perspectivas y después quiero irme a la práctica. ¿Va? ¿Me tienen un poquito de paciencia? Ya que dice. Pero miren, hermanos, hay tamales hoy, así que si les da hambre, saliendo, ahí le entramos. Ok. Antes de la Reforma, en la época medieval, teólogos como Bernardo de Clairvaux, si saben francés, lo pronuncian ustedes mejor que yo, y teólogos como Tomás de Aquino, entendieron que estar unidos con Cristo significaba dos cosas. Ellos dijeron, número uno, estar unidos con Cristo se ve cuando Cristo, siendo Dios, se hizo hombre. Y al ser hombre, dice, Cristo se unió a toda la humanidad. Al llevar en sí mismo la humanidad, al hacerse hombre, de una manera general, Él se unió
a todos los hombres, a toda la humanidad. De ahí que se habla que Él puede entendernos en nuestras aflicciones. Por eso el escritor a los Hebreos dice que tenemos un sumo sacerdote que se compadece de nosotros porque nos entiende. Entonces, en la época medieval se creía esto. Cristo se unió a toda la humanidad en general y se unió específicamente a la iglesia a través de la salvación. Entonces, ¿cómo se entendía un poquito esta doctrina? Era literalmente una unión general con la humanidad en la encarnación de Cristo y una unión más especial con el pueblo de Dios, que se unía a Él en la salvación. Cuando llegó la Reforma, Lutero dijo: nosotros los cristianos estamos en Cristo y Cristo está en nosotros. Esta unión con Cristo, decía él, era como literalmente una piedra preciosa, una gema en un anillo que literalmente especificaba el hecho que lo que significaba estar en Cristo era que estábamos perdonados por Cristo. Es decir, teólogos como Melanchthon también en la Reforma, cuando decían estamos unidos con Cristo, lo que estaban queriendo decir era Cristo nos ha perdonado. Cuando la gente decía mi unión es con Cristo, Cristo vive en mí, lo que estaban diciendo era que Cristo los había perdonado. Calvino fue un poquito más allá. Calvino dijo, Cristo se nos es dado por la bondad de Dios. Es tomado por nosotros, por la fe. Y decía Calvino, cuando Cristo habita en la persona, recibimos dos beneficios. Lo primero es que somos perdonados. Cuando Cristo te salva, eres perdonado, ¿verdad? Cristo te perdona. Pero, decía Calvino, no solo eres perdonado, porque si no la obra sería incompleta. Cristo no solo te perdona, Cristo ahora te va a santificar. Por eso el cristiano, desde la perspectiva de Calvino, ahora es, no solo Cristo me salvó en el pasado, Cristo sigue obrando en mí hoy en día a través de la santificación. Otro teólogo que en lo personal, gran teólogo de la Reforma, Pedro Mártir Vermigli, dijo, hablar de la unión con Cristo se tiene que hablar desde tres perspectivas. Nuevamente, cuando Cristo se encarnó, hay una unión universal. Cristo se hizo hombre, entiende al ser humano. Pero también hay una unión espiritual cuando Cristo salva al creyente. Y en medio de la unión universal y la unión espiritual, dice, hay una unión mística, decía Vermigli, que no la entendemos. Y es como cuando dices, no entiendo cómo Cristo vive en mí cuando me veo al espejo de la palabra, pero sé que Cristo vive en mí. Sé que Él está obrando en mí. Puede ser que a veces pareciera que no me parezco en nada a Cristo, pero por la fe sé que Cristo habita en mí y sigue obrando en mí. No lo entiendo, decía. Esa es la unión mística, no la entiendo. Pero Cristo está en nosotros. Y hubo otro teólogo que en lo personal yo me inclino mucho a su perspectiva, Girolamo Sanchi, teólogo reformado, que él vio la unión con Cristo desde 3 o 4 perspectivas. Él dijo, número 1, somos unidos con Cristo a través de la salvación. ¿Me ayudas a poner 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4, por favor? 2 de Pedro capítulo 1, verso 3 y 4 dice, pues su divino poder nos ha concedido todo cuanto concierne a ¿qué? A la vida y a la piedad, mediante el verdadero conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Verso 4. Por ellas, Él nos ha concedido sus preciosas y ¿qué? Maravillosas promesas, a fin de que ustedes, ¿qué cosa? ¿De qué cosa? Entonces,
Sanchi, este teólogo reformado, dijo, agarrando este versículo, dijo, cuando Cristo nos salva, Él nos hace participantes de su naturaleza. Él nos ha hecho partícipes de, como dice ahí, lleguen a ser que partícipes de la naturaleza divina, habiendo escapado de la corrupción que hay en el mundo por causa de los malos deseos. Esto sucede en el momento de la salvación. Estábamos muertos en delitos y pecados, ahora se nos ha dado vida espiritual, pero no solamente decimos, ok, vida espiritual, ya, y soy el mismo, nada más que ahora estoy vivo. No. Porque eso nada más, no habría ningún cambio más que el hecho de decir, estaba yo muerto y ahora estoy vivo. No, en este elemento de darnos vida, se nos ha compartido la naturaleza divina. Tenemos en nosotros, como dice Pedro, una naturaleza divina que nos conecta con Dios. Porque Cristo habita en nosotros. Pero no solo eso. En la encarnación, Él se une a nosotros porque Él nos entiende. Pero no solo eso. En la glorificación, como un elemento escatológico, la unión con Cristo se verá en su plenitud cuando estemos con Él, porque seremos. Entonces, ¿ves cómo la unión con Cristo abarca toda la vida cristiana? Cristo te salvó, Cristo te está santificando y Cristo te va a glorificar. Y en la eternidad seremos como Él, en un elemento de parecernos a Él, en la plenitud. Entonces, aquí no se trata de que somos cristianos que dicen, solo Cristo salva. Bueno, sí, solo Cristo salva, eso es una realidad. Pero ¿qué está haciendo Cristo ahorita en tu vida? Está santificándome. Está haciendo que yo me parezca a Él. Y es por eso que como cristianos debemos entender que nuestro caminar, someternos a su voluntad, tiene un propósito. Y el propósito es uno, ¿qué? Parecernos más a ¿quién? A Cristo. Es más, Sanchi agregó un poquito más diciendo, la unión con Cristo también tiene que ver con un elemento eclesiástico. Y Calvino lo puso de esta manera. Dice, en los sacramentos de la iglesia hay dos ministros, dice Calvino. Y él hablaba de sacramentos, la Santa Cena y la predicación de la palabra. Y básicamente lo que está diciendo es, en la administración o en la administración de los sacramentos hay dos ministros. Dice, el ministro exterior. ¿Quién es el ministro exterior? El ministro exterior es la persona que está predicando la palabra. Y la persona que ministra la Santa Cena. Ese es el ministro exterior. Pero en ese mismo momento hay un ministro interior, que es el Espíritu Santo. Y mientras estamos aquí, algunos con sueño, ya lo vi, el Espíritu Santo está haciendo algo en tu vida. Hermanos, nosotros no venimos los domingos a buscar los 5 puntos para el éxito, los 3 puntos para resolver mi problema. No. O es que mi matrimonio está mal y vengo a la iglesia para que me den los 5 consejos o las 10 cosas que hay que hacer. No. O los 5 puntos. Aquí no es otro rollo. Ya estoy viejito ya. Ya. Pero ustedes, algunos de ustedes saben. Jamaica. Te quiero, bro, te quiero. Es que no para que despierten, hermanos. ¿No? ¿Qué estábamos? Ya se me fue el rollo, Mientras estás aquí, y tal vez te da sueño, te desvelaste anoche, estás escuchando, ni le entiendo al pastor. A ver qué está diciendo. Mira, ¿qué voy a traer la otra semana de comida? No venimos a buscar salidas fáciles a nuestros problemas. Nosotros venimos a la iglesia a adorar a Dios
y que a través de su palabra, su imagen, se siga formando en nosotros. ¿Sabes cómo se mejora un matrimonio? ¿Sabes cómo se mejoran las relaciones familiares? ¿Sabes cómo se mejora una vida? Pareciéndonos más a Cristo. No con 3 puntos, no con 5 puntos, no, es parecernos más a Cristo. Y entonces la unión con Cristo, dijeron los reformadores, se ve cuando mientras escuchas la palabra, mientras lees la palabra, mientras meditas la palabra, Cristo está obrando en ti. Tú ni cuenta te das. Es más, Eclesiastés dice que la obra de Dios muchas veces es silenciosa. Y lo segundo, dice en el sacramento de la Santa Cena, mientras compartimos la Santa Cena, dice nuevamente, el ministro interno está obrando en ti la confirmación de que estamos unidos con Cristo. La Santa Cena es un recordatorio de que estamos unidos con Cristo. Y es un acto profético en el sentido de que un día disfrutaremos nuevamente de la cena del Señor en su presencia. La unión con Cristo es una de las doctrinas bíblicas que deberíamos de recordarnos a nosotros, sobre todo cuando tus sentimientos te traicionan, haciéndote creer que Dios no te ama. Porque la unión con Cristo es, como diría Calvino, es interna, es celestial e indestructible. Por eso Pablo en algún momento dirá, nada podrá separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Tus sentimientos te están traicionando, es que siento que Dios no está conmigo, es que siento que no me ama. No. Dile a tu alma, alma mía, estoy unido con Cristo. Y Él está obrando algo en mí, su imagen. Así que vamos a darle, vamos a caminar. Ahora, tengamos cuidado. Porque así como esta es una doctrina cristiana, bíblica, no somos los únicos que hemos tratado de formular esta doctrina. Y yo quiero por lo menos presentar ante ti 3 perspectivas para que entonces tengamos cuidado de nuestro entendimiento doctrinal. Por ejemplo, si tú le preguntas a un católico romano si está unido con Cristo, ¿qué crees que te va a decir? Que sí, pero entonces ¿cuál es la diferencia? Es que él va a la misa, dice, y yo no. No, si tú le preguntas al católico romano, ¿estás unido con Cristo? Te va a decir que sí. Pero la diferencia es en el entendimiento de la doctrina. Y ellos entienden que su unión con Cristo se llevó a cabo en el bautismo. Es más, tú les puedes decir, mira, en el documento oficial que los católicos romanos tienen, en el del Concilio de Trento, dice que la unión con Cristo se da en el bautismo. Ellos dicen que en el bautismo el bebé se une con Cristo y que a partir de ahí vienen los demás sacramentos que ya hemos visto para mantener esa unión con Cristo. Esa unión con Cristo se puede perder. Entonces, ¿cómo formulan ellos esta doctrina? Ellos dicen, la unión con Cristo es según el bautismo y se complementa con la obra de Cristo y con tus obras. En esencia es, eres unido con Cristo en el bautismo y a partir de ahí depende de ti mantenerte. Eso dice los católicos romanos. Si la unión con Cristo dependiera de nosotros, es como cuando, mira, alguien te dice, no te sueltes del Señor. ¿Te han dicho eso? ¿O tú lo has dicho? Agárrate con todas tus fuerzas del Señor. ¿Sabes qué pasa con eso? Que tarde o temprano tus fuerzas te van a acabar. Si mi salvación dependiera de cuán fuerte me agarro del Señor, hace tiempo hubiera yo perdido. No es cuánto yo me agarro del Señor. Estamos acá porque Él nos sostiene. Católico romano dijo no. Tu unión con Cristo depende de ti. Y luego, dentro también del elemento reformado, por así decirlo, salieron
Salió un hombre llamado Fausto Socino que hizo una secta que se llama los socianismos, que vuelvo a repetir yo sé que tal vez diga, ay, estos nombres ni existen. No, es que estas doctrinas se filtran. Y ahorita te voy a mostrar una, y lo voy a decir con todo respeto, pero esto no te lo digo nada más para que digas, ahorita le voy a decir a mi tío católico que va a ver. No, esto es para que filtres tu propia doctrina, tengas una doctrina bíblica, y que cuando Dios te dé la oportunidad de compartir el evangelio con alguien, puedas preguntar estos elementos y poder decir, ok, católico romano, hablemos de la unión con Cristo. ¿Cómo te mantienes unido con Cristo? Y tú puedas decirle, no vas a poder, no está en ti. Los socinianos, que para empezar negaban la Trinidad, ellos dijeron Jesús no es Dios, el Espíritu Santo es una energía. Por lo tanto, decían ellos, la fe que te justifica es la obediencia a Dios. Los creyentes solamente reciben salvación por una obediencia constante y una vida cambiada. Esta gente ni siquiera hablaba de una unión con Cristo. Ellos decían, para llegar al cielo depende de tu obediencia. Para llegar al cielo depende solo de ti. Lo único que Cristo hizo, según ellos, ¿sabes qué fue? Darnos un ejemplo. ¿Nunca te has encontrado una persona que diga, sí, creo en Jesús, un gran maestro? Esa es doctrina sociniana. Y tú se lo puedes decir, sociniano. ¿Qué es eso? No, es como cuando alguien dice, sí, mira, me compré el libro de la Cábala del rabí no sé qué, y ahí dice que Jesús es un gran maestro. Mira, me compré el libro de los secretos de las pirámides de los egipcios y mayas y menciona que Jesús es un gran ejemplo. Claro que creo en Jesús. Hay que seguir su ejemplo. Eso decían los socinianos. Jesús no vino para darnos un ejemplo. Jesús vino a morir por nuestros pecados, para salvarnos. En esencia, Jesús no habita en la persona para que la persona tenga la capacidad de salvarse. Jesús habita en la persona que Él ya salvó, para que entonces sigamos sus pisadas. ¿Ven la diferencia? Él no habita como un ayudante para que entonces lleguemos al cielo. Él habita porque ya nuestros nombres están en el libro de la vida. Y con todo respeto, aquí entraron los arminianos. Específicamente Jacobo Arminio dijo, y ojo aquí, a veces criticamos al arminianismo, de esos arminianos. Ni hemos leído nunca Arminio, pero como el TikTok lo dice, o sea, no hemos leído muchas veces a Jacobo Arminio. Además, Jacobo Arminio era calvinista. Entonces, hay elementos en Jacobo Arminio que cuando vemos su doctrina conecta con el elemento calvinista. Y en el tema de la unión con Cristo, él, al igual que los reformadores, dijeron, cuando estamos unidos con Cristo, pasan dos cosas, decía él. Somos justificados, perdonados, y también somos santificados. En ese aspecto estamos de acuerdo con Jacobo Arminio, ¿va? ¿Eres arminianista? Hasta ahí nada más. Le dices a Jacobo, hasta aquí llegué contigo. Pero después, Arminio va a agregar que era posible que los creyentes en algún momento pudieran negar su unión con Cristo, caer de la fe y perder la salvación. La tesis de Arminio era, por ejemplo, que si David
hubiera muerto en el mismo momento que había pecado contra Urías y con Betsabé, David hubiera terminado en el infierno. ¿O tú qué crees que hubiera pasado con David si hubiera muerto en ese momento? Y ojo nuestra respuesta. Porque muchas veces en la práctica somos arminianos. A veces nos ponemos la playera de calvinistas reformados de 20 puntos. Pero cuando vemos al otro caer, y a veces condenamos, y casi decimos que, por cierto, vengan el miércoles, vamos a hablar de los decretos de Dios. Si todavía traes estas ideas de declarar, decretar, ven el miércoles para que ya eso se... Entonces, señalamos al que cayó y sal. Y es como dice aquí el ejemplo. Para Arminio, si David hubiera muerto en el momento del tema de Urías y Betsabé, se hubiera ido al infierno. La unión con Cristo, dice Arminio, depende finalmente no de Cristo, depende del creyente, de tus fuerzas. Sí, Cristo te salvó, solo Cristo salva. Yo no agregué nada a mi salvación, dice Arminio. Pero a partir de ahora que ya soy salvo, va a depender de mi esfuerzo, va a depender de mí. En esencia, mira esto, para Arminio, la unión con Cristo era un proceso. Para los reformadores, la unión con Cristo era una declaración. Para Arminio era, Cristo te salvó, pero es un proceso que tienes que llegar a la meta. Para los reformadores dijeron, no, es una declaración, estoy unido con Cristo hoy y por la eternidad. ¿Ven la diferencia? Pero ojo, ya, y lo hemos visto varias veces, ya desviar la doctrina de la unión con Cristo a decir, pues Cristo vive en mí, puedo hacer lo que quiera. Creo que ya hemos sabido que eso no es, ¿no? Porque volvemos a lo mismo, volvemos a este círculo de argumentación, es, no me veas a mí, mira a Cristo, pero Cristo vive en mí, no me veas a mí. Si estás en ese círculo para justificar una vida pecaminosa o con constantes hábitos pecaminosos y no estás luchando contra tu pecado, déjame decirte que no estás unido con Cristo. Y podríamos verlo a la luz de la Escritura. La lucha con nuestro pecado constantemente es un recordatorio de nuestra unión con Cristo. Creo que estamos de acuerdo ahí, ¿verdad? Pero a la diferencia de Arminio, que era un elemento de decir, no, depende de ti. Cristo, este es como el Cristo ya hizo 99 pasos, ya dio 99 pasos. Para llegar al cielo solo falta uno. ¿Y quién lo va a dar? Tú. ¿No? Eso es lo que decía él. Pero creo que a la luz de la Biblia podemos ver, por lo menos como dijimos, somos salvos por Cristo. Somos sostenidos por Cristo. Somos guardados por Cristo. Somos recordados de nuestra unión con Cristo en la Santa Cena. El propósito de conocer la Escritura es conocer más a Cristo. Y es Cristo el que nos guardará hasta el final. Si Cristo nos dejara vivir la vida cristiana a nuestra forma, tal vez ni estuviéramos hoy aquí. Y es aquí donde ahora quiero pasar a la práctica de la unión con Cristo, nuevamente en el Salmo 23. Regáleme unos minutos, por favor, ¿va? Es que quería establecer un fundamento doctrinal. Vayamos al Salmo 23, verso 4. Al final del verso 4, tu vara, ¿y qué? Ok. Luché, y se los confieso, luché para no alegorizar estos elementos, porque es fácil alegorizar estos elementos de vara y cayado. He escuchado múltiples de decir, la vara es
el Espíritu Santo, el callado es... Vayámonos a lo simple. A veces en la hermenéutica lo que funciona más va a ser lo simple. La imagen del Salmo 23 es un pastor con una oveja. ¿Estamos de acuerdo ahí? ¿Verdad? Por lo tanto, hermenéuticamente hablando, uno tiene primero que preguntar y posicionarse en el contexto del pasaje. Y lo primero que uno tiene que entonces entender es por qué razón tenía el pastor una vara. El pastor no tenía una vara diciendo, eres el Espíritu Santo. No, esa ya es mi interpretación mía. Que yo le quiero dar a eso, el Espíritu Santo. El pastor tenía una vara para una cosa. ¿Para qué? Para darle unos varazos a la oveja. Me acuerdo que mi abuelo tenía una vara, decís. De hecho, tengo unas marcas acá. No, ya no les dieron varazos, ¿verdad? Un tauguito. No es que le ofreció por ahí unos. Mira. Y es que es fácil decir, la vara era para la oveja. No. No era para la oveja. La vara era para defender a la oveja. La vara era un elemento de protección. Si venía como David, ¿no? Un oso, un león, no usaba el cayado para defender. Usaba la vara. Por eso cuando tu mamá agarra la escoba, dices, sé bíblica, no es para pegar, es para defenderme, le dices. La vara tenía literalmente el propósito de proteger a la oveja de los depredadores. El cayado, si lo ubican el cayado, la imagen más común del cayado es la vara que hace este círculo. Sí lo ubican. De repente lo ven en los santos, ¿no? Que estás, no, ¿se acuerdan? O sea. Ok, pero si ubicamos el cayado. Ok. A veces la imagen que nos ponen el cayado es literalmente como un círculo completo, pero no era un círculo completo, porque si tuviera el círculo completo no servía de nada. El cayado tenía más la forma como una U. Porque el cayado, su función era literalmente guiar a la oveja. ¿Cómo? La oveja se estaba desviando del camino y entonces el pastor hacía esto y del cuello. Órale. ¿Te imaginas la oveja que ya va viendo ya? Desnucado. De repente dices, ¿por qué me dolerá el cuello? Dices. ¿Y sabes qué pasaba? Que muchas veces la oveja ni cuenta se daba que el pastor la estaba protegiendo. Como tú y yo no nos damos cuenta de cómo Dios nos protege. Él estaba usando la vara, él estaba peleando y la oveja queriendo agarrar por otro lado. Dice, no está el pastor, ya me voy. Y cuando la oveja se estaba yendo y el pastor agarraba su cayado para jalarla, ¿sabes qué hacía la oveja? Gracias, pastor. ¿Sabes qué hacía? Se quejaba. Pero nosotros no somos así. Señor, ¿por qué no estás conmigo?
No tienes ni idea lo que Dios hace todos los días para cuidarte. Señor, pero yo quiero ir por acá. Y Dios dice, no. ¿Pero por qué? Pero ya no me amas. Pero esto, pero aquello. Así somos, tristemente. De hecho, y hace años lo vimos, espero volver a poder que lo podamos enseñar. El Catecismo de Heidelberg dice, por ejemplo, en la respuesta de su primera pregunta, dice que el Padre Celestial nos guarda de tal manera que ni un solo cabello de nuestra cabeza puede caer. Antes es necesario que todas las cosas sirvan para mi salvación. ¿Qué significa esto? Que como diría un profesor de nombre Aaron Garriott, dice, la sangre de Cristo no solo es algo que nos salvó, la sangre de Cristo es un elemento que nos recuerda que no solo somos salvos, sino que somos guiados en el redil del Señor, protegidos por el pastor y nuevamente traídos a su redil cuando muchas veces nos queremos salir. Y esa sangre nos llevará hasta el último día. Cuando se habla de la sangre de Cristo, por favor, iglesia, no es un mantra para repetir cuando tengas miedo. Dices, ay, me cubro con la sangre de Cristo. ¿De dónde sacan esas cosas? No es como ir a agarrar un poco y ya me cubrí con la sangre de Cristo. No estoy cubierto. Cuando la Biblia habla de la sangre de Cristo, es una manera solamente de decir de lo que Cristo ya hizo y de lo que Cristo sigue haciendo. Esto no es como una fórmula mágica de que, es que me pasó eso porque no me cubrí con la sangre de Cristo. No. Es más, mira Romanos 8:31 en adelante. Entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, 32. El que no negó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, sí, más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? Y mira la pregunta que Pablo hace: ¿tribulación, angustia, persecución, hambre, desnudez, peligro, espada? Tal como está escrito, por causa tuya somos puestos a muerte todo el día, somos considerados como ovejas para el matadero. Pero en todas estas cosas, por medio de aquel que nos amó. Verso 38, porque estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni los presentes, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo. Muchas veces el pastor, que es Cristo Jesús, en el Salmo 23, va a usar la vara en un elemento de protección y va a usar el cayado en un elemento de guía y devolvernos al redil, aunque muchas veces no nos gusta. Y ahora sí, entendiendo la vara y el cayado, podríamos hacer un elemento de aplicación. ¿Qué usa el Señor? Porque no es literal hoy para nosotros un cayado y una vara, pero ¿qué usa el Señor? Bueno, hay por lo menos 3 cosas que Dios usa. Número 1, su palabra. Lámpara, tu palabra. ¿Y lumbrera? ¿Ves el cayado? Pero es que ¿qué dice la Biblia? Pero es que yo quisiera ir para allá, yo quisiera hacer esto, yo quisiera invertir acá, yo quisiera comprar esto. ¿Qué dice la Biblia? ¿Ven que muchas veces no nos gusta el cayado? ¿Nos gusta hacer lo que queremos? Y luego, no, estoy pasando tribulación. ¿Y oraste antes de tomar esas decisiones? Pues yo le dije a Dios. ¿Y qué te dijo Dios? Pues nada, pero es que si no se me iba. Ojalá se te hubiera ido. Pues mira ahorita. Entonces, lo primero,
su palabra. Lo segundo, su espíritu. El Espíritu Santo está con nosotros, somos templo. Y vuelvo a repetir, ni cuenta nos damos lo que el Espíritu está haciendo muchas veces en nosotros. Si Dios nos permitiera ver un tantito el elemento espiritual, viéramos ángeles, pero también viéramos demonios contra ti, contra tu familia, mientras estás viendo Netflix. Porque luego hay estas imágenes, ¿no? Donde está orando, la caricatura no está orando y hay un ángel ahí protegiendo. Entonces, cuando ya dejas de orar, ya no te protege. Y por último, una forma en que Dios usa vara y callado siempre va a ser a través de sus subpastores, porque Él es el pastor. Mira, Hebreos, o primera de Pedro 2:25, a ver qué dice. Regáleme unos minutos más, porfa. Pues ustedes andaban, ¿qué? Pero ahora han vuelto. Ok, Él es el pastor, ¿va? Hebreos 13:17. Obedezcan a. ¿Y? Porque, ¿qué hacen ellos? ¿Qué van a hacer ellos? ¿Qué deben hacer ustedes? ¿Y no? Porque eso no sería provechoso para el pastor. Entonces, ¿cómo el Señor aplica su vara y su callado? A través de su palabra, a través de su espíritu y a través de pastores. En últimas instancias, si no quieres hacer caso, y si eres de Cristo y estás unido a Cristo, Él va a usar algo de estos elementos. Porque no sé qué doctrina crees tú, pero yo creo en la perseverancia de los santos. Que seremos salvos en el final gracias a Él. Pero eso no significa que seremos bien obedientes y caminaremos en línea recta. Él va a estar y lo usa constantemente. ¡Vámonos! Ahí vamos. Tal lo quiere uno jalar. Vente para acá. Ahora, avancemos. Denme unos minutos. Versículo 5 del Salmo 23, por favor. ¿Sí me regala unos minutos más? Por favor, por favor. Quiero terminar el versículo 5 para que la próxima semana concluyamos el 6. No quiero dejar pendientes. ¿Tú preparas qué? Ok. La visión del salmista aquí, ahora literalmente es como cambia un poco la metáfora. Ya no hay tanto el elemento de la oveja. Ahora literalmente hay una casa, hay un anfitrión y hay un invitado, ¿verdad? Aquí ya no hay como tal el tema de la oveja. Aquí ya es literalmente una casa, un anfitrión y un invitado, ¿verdad? ¿Verdad? Ok. Y el salmista literalmente dice, tú preparas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores o de mis enemigos, y luego va a agregar estos elementos del aceite, que ahorita lo vamos a ver, y de la copa rebosando. Bueno, nuevamente, uno tiene que posicionarse en el tiempo del salmista. Cuando un invitado llegaba a la casa, parte de la hospitalidad era quitarle las sandalias, lavarle los pies, darle aceite como un elemento refrescante y darle agua y preparar una mesa. Entonces lo que vemos aquí es literalmente, por así decirlo, David, al haber sido guiado por el pastor, llegó a la casa del pastor, guiado por el pastor. Y en la casa del pastor le han preparado todos estos elementos. Y David literalmente usa esta metáfora de que ahora está en la mesa mientras los enemigos de David ven hacia la mesa, por así decirlo. Y como diría un comentarista, esto puede apuntar un poco a la parábola de Jesús de las ovejas y las cabras. Porque cuando Jesús venga, invitará a las ovejas
y hará a un lado a las cabras. ¿Te acuerdas? Pero aquí hay un elemento que no podemos pasar por alto. La pregunta es, ¿el lugar que David está diciendo que tiene a la mesa, lo ganó él? ¿Quién ha llevado a David hasta el versículo 5? El pastor. Jehová es mi pastor y ahora él prepara la mesa. El valle de sombra ha pasado, ¿verdad? Los pastos verdes, por muy buenos que fueron, ya pasaron. Ya no están en el camino. No sé si me explico. Ya no hay valles de sombra aquí. Ya no hay pastos verdes. Ya no hay agua. Han llegado a la casa del pastor. Y es aquí donde entonces vamos a encontrar elementos de plenitud. Un ungimiento sobre la cabeza y una copa que está rebosando. Pero, ojo aquí, que si este versículo dependiera, por eso en lo personal no soy arminiano, porque no veo cómo sostener este versículo bajo la doctrina arminiana. ¿Cómo llegas hasta aquí? Yo me hubiera quedado en el valle de sombra muerte. Me hubiera encantado quedarme en el pasto verde. Pero el pastor no me dejó ni en el valle ni en el pasto verde, por muy bueno que estaba. Dios no te va a dejar en el camino, porque Dios no te salvó para que te quedes en el camino. Dios te salvó para llevarte a su casa, donde te tiene preparada una mesa. Pero mira lo glorioso del Evangelio, que sin Cristo, ¿quiénes seríamos nosotros en este versículo? Los enemigos. Sin Cristo, en este versículo, yo soy un enemigo, que en aquel día del juicio final solamente veré cómo el pastor le dará apertura a sus ovejas y yo me quedaré viendo. Si dependiera de mí, yo no llego. Tal vez tú sí, y tal vez por eso eres arminiano. Y está bien, échale ganas. Échale todas las ganas. Pero yo no veo aquí como una oveja que cada rato se quiere ir, que está constantemente amenazada por enemigos, va a llegar hasta este lugar. Es como pensar que la oveja puede llegar hasta aquí sin la ayuda del pastor. Pero ¿quién prepara la mesa en aquel día? Y sin el pastor, en esta ecuación, yo sería un enemigo más. Pero gracias a la obra de Cristo, gracias a su obediencia, es que tú y yo tenemos un lugar en la mesa del pastor. Dice un comentarista, en el Calvario, en la cruz, no había vara, no había cayado para consolar a Cristo. No había cómo protegerlo de todo el mal, de toda la ira. Por el contrario, fue entregado a la vergüenza de sus enemigos. Fue entregado para ser atormentado, torturado y fue abandonado en la cruz para que tú y yo nunca fuéramos abandonados. No minimicemos la obra de Cristo. Este abandono de Cristo en la cruz es el fundamento de nuestra esperanza. Él fue abandonado para que nosotros nunca fuésemos abandonados. Ahora ya no es la oveja. Ahora Jesús, como el pastor, está como anfitrión y ha puesto la mesa, porque es más, ¿quién prepara la mesa? Vaya, ni cómo decir que voy a agregar algo a mi salvación, de decir, Señor, cuando lleguemos allá, en las bodas del Cordero, dame por lo menos chance a acomodar silla. En la conferencia y en la comida de la próxima semana sí necesitamos tu ayuda. No hemos llegado allá todavía. Sí, porque no van a decir, tú preparas mesa delante de mí. No, aquí le entramos juntos. Aquí todavía estamos acá, ¿va?
Porque luego queremos ser muy bíblicos, ¿no? Mira lo increíble del Evangelio. Él nos salvó. Él va con nosotros en el valle. Él nos hace pasar por pastos verdes. Porque la vida tiene esos equilibrios, como lo veíamos la semana pasada. Y Él, al llegar, al llevarnos hasta su casa, Él prepara la mesa. Y Él unge. Y el ungimiento, el aceite, tiene que verse desde dos perspectivas. Una, en el elemento del hecho de que el pastor judío usaba el aceite como un elemento de sanidad para la herida. Y es que miren, hermanos, muchas veces, cuando un pastor usaba el cayado y traía a la oveja, pero la oveja constantemente estaba yéndose, ¿sabes qué hacía el pastor? Agarraba a la oveja y le rompía una pata. La vendaba, le ponía aceite y la llevaba en sus brazos. Amaba tanto el pastor a su oveja que estaba dispuesto a hacer eso. Dices, no, voy en los brazos de Jesús, dice. ¿Cuántas patas ya te quebró que? Tenemos la foto ahí, ¿no? De Jesús con la oveja. Rebeldón ahí. Dices, yo soy esa oveja. No ocupo ser profeta para darme cuenta, le digo. Y eso sigue haciendo el pastor hoy. No te alejes de él. Porque en su amor te trajo una vez, te trajo otra vez, y no sé cuántas veces, pero llegará el momento donde te va a decir, te amo tanto, y él te va a vendar, y él te va a cuidar. Porque él no va a perder ninguna oveja. Y aunque sea con las patas quebradas, vamos a llevar hasta su casa, donde tiene una mesa preparada. Ese es nuestro Dios. Y muchas veces, por eso haz el esfuerzo de congregarte, de leer tu Biblia, de orar. Porque el aceite no es como que, ay, mira, mi mano está brillando aceite, ven, recibe. ¿Para qué? Para que brille más tu cara. El aceite termina siendo su palabra, que muchas veces va a sanar corazones heridos, corazones lastimados, corazones con falta de perdón, con amargura. Porque nuestros corazones terminan siendo esas copas que están llenas. La pregunta no es si está llena o no. Tu copa está llena. La pregunta es de qué. Y Él quiere sanar. Él quiere obrar. Sí, desde una teología pentecostés podemos decir, ay, el aceite es el Espíritu Santo. Está bien, ok, está bien. Pero el instrumento que el Espíritu Santo va a usar para sanar es su palabra. Y también, según Isaías 61:3, el aceite genera gozo. Y entonces, quiero concluir que nos hagamos estas preguntas. ¿Ya Cristo es tu pastor? ¿Ya estás unido a Cristo? ¿Cómo se refleja eso en tu vida? ¿Su vara, su cayado te infunden aliento? ¿O solo te quejas? No te olvides que eres una oveja de su
redil. Y todos los días vale la pena para decirle, Señor, gracias. Porque aunque, dice el himno Castillo Fuerte, aunque demonios se levanten, aunque Satanás se levante contra tu vida, hay alguien que pelea por ti. Hay alguien que lucha por ti. Hay alguien que te guarda. Y el que te guarda no se cansa. No duerme el que guarda. ¿Cómo venimos a su presencia? Necesitados de su palabra, de más aceite, de su gracia. ¿De qué está rebosando nuestro corazón? Y no sé tú, pero creo que valdría la pena tener un buen momento con Dios. Platica con Él. Y ora. Aquí está nuestro pastor, Señor. Señor, perdónanos por muchas veces reducir el solo Cristo salva a un hecho del pasado, siendo que nos salvaste para caminar con nosotros en el valle de sombra. Nos salvaste para regalarnos esos momentos de pastos verdes, de aguas frescas. Pero Señor, recuérdanos que todavía estamos en el camino. Y si alguien aquí está pasando por un valle de sombra de muerte, recuérdale que todavía no ha llegado a casa. Y si alguien aquí está pasando por pastos verdes, por aguas frescas, recuérdale que tampoco es su casa. Gracias por recordarnos que nos vas a llevar hasta ese día hermoso donde tú, Señor, tienes preparada una mesa donde ya no somos los enemigos, ahora somos tus invitados de honor, donde hay un lugar para cada uno de nosotros, donde nuestras heridas del camino serán ungidas y sanadas, donde nuestro corazón te llenará del gozo de la salvación. Vamos, iglesia, ten un momento y habla con él, habla con tu pastor. Y déjate ministrar por la alabanza.